Hola, buenas tardes a todos. Agradezco a los que se unieron temprano. Bueno, el día de hoy vamos con un webinar más de este ciclo, el último por este año, pero bueno, vamos a preparar igual más información para ustedes con más temas relevantes, ¿no? El día de hoy pues nos acompaña Martín y David, que más adelante los voy a presentar, pero vamos a tratar un tema muy relevante, ¿no? Que son los insights y cómo se ha transformado el research tradicional a un research mucho más consultivo, a un research que ya impacta directamente en la estrategia y cómo hoy en día también los modelos o las metodologías de captura han ido evolucionando e incorporando nuevas tecnologías para hacerlo de manera más rápida, que sean obviamente información y datos más verídicos y cómo eso nos puede apuntalar y robustecer nuestra estrategia comercial. Y bueno, dale una más, David, para presentarlos y cederles el micrófono, ¿no? Agradecerles siempre a los que nos han acompañado en estos diferentes espacios, en estos diferentes webinars. Y bueno, aquí presento a Martín, que es justo Project Manager también de la firma, y al igual que David, cada uno de sus trincheras, ahora juntos por proyectos ahí en Guatemala, pero bueno, con bastante experiencia, varios años en diferentes industrias, diferentes países, y bueno, hoy les dejo el micrófono para que nos cuenten un poco más de cómo se ha transformado este research, cómo han incorporado nuevas tecnologías y cómo justamente ha sido exitoso para poder robustecer nuestras estrategias comerciales. Adelante. Muchas gracias, Emma, y buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder dar inicio, como lo mencionó Emma, a este último webinar que hemos preparado para este año. Eh, y pues también ahí, como lo mencionó, me acompaña Martín y creo que juntos pues vamos a poder ahí sí que detallar cómo ha venido evolucionando toda esta parte de la investigación de mercado y la importancia que los insights tienen hoy en día, junto con todas esas tecnologías que también pues cada día se nos van sumando y es sumamente importante saber aprovechar cada una de esas herramientas. Para iniciar, pues la agenda va a estar conformada en tres secciones. Inicialmente vamos a ver un framework estratégico, más que todo de inicio a fin, en donde nos ayuda a entender y a conocer cómo esas estrategias empresariales pueden llegar a ser exitosas. Tenemos una sección de tecnologías emergentes y esto pues es más que todo como todo esto nuevo, todas estas herramientas y metodologías con las que contamos el día de hoy, también ayudan a esa construcción de las estrategias y luego cuál es la aplicación estratégica basado en cada una de las metodologías o las herramientas con las que contamos al día de hoy. Eh, para dar inicio, la pregunta principal es, ¿cómo pueden los insights transformar tu estrategia de negocio el día de hoy? Y yo creo que es bien importante entender que por muchos años tal vez se habla de que los insights son importantes, de que la información es importante, pero nunca llegamos a concluir o esta información nunca llega a ser ejecutada con estrategias correctamente implementadas dentro de las organizaciones. Y nos ayudan. ¿Por qué nos ayudan? Porque creo que nos ayudan a dar respuesta a preguntas clave que muchas veces como equipos en las organizaciones tenemos. Y varias de estas preguntas, no me dejarán mentir, todos los que están sumados el día de hoy, son muy repetitivas en muchas ocasiones y solo pasa, digamos, el tiempo y no llegamos a una conclusión o no llegamos a darles respuesta a estas preguntas, de las cuales pueden, desde las más básicas a más profundas, pero poder darle respuesta a quién es mi cliente el día de hoy. ¿Será que sí tenemos identificados esos segmentos de mercado? ¿Quiénes son esos perfiles demográficos y psicográficos a los que vamos dirigidos? ¿Cuáles son esas necesidades y deseos de los clientes que tenemos actualmente? Si estamos logrando entender o si sabemos qué es lo que valoran en los productos y o servicios que estamos ofreciendo. ¿Cómo es el comportamiento de nuestros clientes al día de hoy? Sabemos si tenemos identificados los patrones de compra de estos consumidores, si sabemos sus preferencias y si tenemos mapeados esos hábitos de consumo, independientemente sea un servicio o un producto. Em, Creo que otra pregunta importante es qué tan grande es el mercado actualmente. Creo que es una pregunta muy importante porque es ahí donde se identifican qué oportunidades de crecimiento tenemos como organizaciones, cómo está posicionado hoy en día el producto y el servicio en comparación de la competencia. Creo que no es mínimo, ¿verdad? Dejar esos análisis de qué están haciendo hoy mis competidores versus lo que estoy haciendo yo el día de hoy y cómo está esa percepción también en el mercado, ¿verdad? Cómo me visualizan a mí como organización y cómo están visualizando a la competencia como tal.
Los factores que influyen también en la decisión de compra. eh, a veces hablamos solo de precio, calidad y servicio, pero ¿será que hay otros valores? ¿Será que hay otros elementos que realmente los consumidores están valorando y por eso también voltean a ver a nuestra competencia? Eh, ¿Cuáles son esas tendencias actuales y futuras del mercado? Detectar esas preferencias y esos comportamientos sin duda alguna llegan a impactar en cada una de las estrategias o en cada una de las decisiones que se toman como organización. ¿Qué tan efectivas están siendo también las estrategias de marketing? Esto pues impacta definitivamente si hay un retorno o no en esas campañas publicitarias o promociones. ¿Cómo puedo mejorar la satisfacción del cliente? Esto pues directamente es un término que tal vez muchos conocen y no es más que un NPS para saber si realmente estamos generando esas estrategias de recomendaciones o mejoras, ¿verdad? Para la organización y qué riesgos y desafíos enfrenta hoy el negocio, ¿verdad? Identificar esas amenazas o esos factores externos que podrían afectar a la operación. Entonces yo creo que todas estas preguntas son preguntas tal vez cotidianas o son tal vez preguntas que siempre nos hacemos como organización y creo que los insights nos ayudan a poder formular estrategias muchísimo más efectivas y adaptarse mejor a las necesidades que tenemos en el mercado al día de hoy. Para iniciar, como lo mencioné, tenemos el framework estratégico que nosotros aplicamos en cada una de las herramientas o metodologías, en donde pues básicamente son tres pilares. El pilar número uno, que es un research o una investigación como tal, no es más que un proceso de recopilación y análisis de datos relevantes en el mercado para entender a estos consumidores, para entender a la competencia, y esta es la base para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque acá es donde capturamos de primera mano todas esas necesidades o toda esa información que nosotros necesitamos convertir en estrategias finales. Estos datos pues nos proporcionan tendencias, nos proporcionan comportamientos y preferencias del consumidor y esto pues nos ayuda en la toma de decisiones. Identificamos oportunidades también a través de una investigación de mercado en donde estas puedan ser explotadas a nuevas oportunidades de negocio y estas mismas puedan ser rentables. Dentro del pilar número dos tenemos la parte de los insights. Esto pues es muy importante porque es acá donde obtenemos conclusiones valiosas derivado de toda esa recopilación de información o de todos esos análisis de datos que nos van a indicar qué patrones y comportamientos clave nos pueden llevar a comprender las necesidades y los deseos del cliente. Acá, pues nos ayuda a comprender mejor a los competidores y encontrar esas maneras de poder diferenciarnos, ya sea a través de productos o servicios, ¿verdad? Basado en las diferentes industrias en las que podamos pertenecer. De igual manera, llegamos a conclusiones clave en optimización de recursos. Esto pues realmente al conocer, digamos, lo que realmente valoran los consumidores hoy en día, pues las empresas pueden dirigir o enfocarse en asignar recursos de una manera muchísimo más eficiente, evitando inversiones en áreas que no están generando un retorno para la compañía. De igual forma, una adaptabilidad a los cambios. Los insights nos ayudan o nos facilitan esa adaptabilidad a los cambios. Esto más que todo viene dado por las preferencias del consumidor en un entorno tan competitivo como el actual, en donde las preferencias sin duda alguna pueden ir cambiando paulatinamente. Es acá donde los insights también nos ayudan a facilitarnos esta adaptación al cambio. Y luego, pues también una predicción de tendencias que también digamos, nos permiten anticiparnos a cambios en el mercado, ayudando a las empresas a ser más proactivas en lugar de reactivas. Y por último, tenemos el pilar de strategy, que no es más que el plan de acción basado en los insights que ya hemos capturado o analizado, diseñado para alcanzar los objetivos específicos, la estrategia orientada a la empresa hacia el éxito del mercado y la mejor toma de decisiones en cada una de las estrategias que se implementarán. Haciendo un deep dive, un zoom in, digamos, y empezamos en la parte de research, en la parte de investigación, ¿cuál es el reto que tenemos hoy con la información que tenemos y cómo esta nos genera valor? Estamos en un entorno altamente competitivo y la cantidad de datos que disponemos a nuestro alrededor es abrumadora. Muchas veces ya contamos con esa información, solo no tenemos las herramientas o las metodologías que nos ayuden
a poder crear estrategias con la información que ya tenemos. Pero hoy en día, cada interacción con el cliente que tenemos, cada transacción, cada clic en una página web, cada comentario en redes sociales, porque no hay que dejar por fuera hoy en día las redes sociales, y cada paso interno o de los procesos internos que también nosotros construimos como organizaciones, pues generan información valiosa. Pero el reto no está en la cantidad de información, ¿verdad? Y acá pues podemos desglosar algunas fuentes de recopilación. Podemos tener información por medio de las ventas, podemos tener información por medio de encuestas que nosotros realicemos a los clientes, podemos tener métricas de desempeño de equipos, análisis de mercado y estudios de la competencia. Pero si realmente solo tenemos esa información y no tenemos las herramientas, los números siguen siendo un patrón sin significado. Entonces creo que lo importante es poder llegar a dar un significado, poder llegarle a dar una estrategia a cada una de estas informaciones que nosotros tenemos. Existen también fuentes de datos internas, como lo es un CRM. Pues aquí, más que todo, es un programa o es un sistema, ¿verdad? Que nos ayuda dentro de la organización a crear esas fuentes de información principales para la inteligencia de negocios. Estos nos aportan datos relacionados con los clientes de forma que podamos optimizar estos recursos. Tenemos también ERPs, que básicamente aquí es donde tenemos los datos principales. Estos integran todos los procesos de negocios relativos a la empresa o a la organización. Y es un flujo de información, ¿verdad? Que nos ayuda o nos forma a las decisiones que podamos tomar basadas en los datos que tenemos. La base de datos interna, pues creo que la mayoría estamos familiarizados con ellos. Es ahí sí que de una manera muchísimo más estructurada podemos tener una información ya en bases de datos internas que estos nos ayudan con mayor certeza a la hora de tomar decisiones. Como se los mencionaba anteriormente, las redes sociales es también una parte importante el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá nos permite tener información en tiempo real, nos permite tener mensajes altamente dirigidos y la precisión de los datos que recabamos o la precisión de datos que estamos obteniendo, pues es en tiempo real y es totalmente certera en función a los objetivos que nosotros estemos deseando. Y también, pues, un monitoreo de la competencia y de desarrollar nuevas estrategias. Entonces, dentro de fuentes de datos externas, podemos encontrar plataformas de e-commerce, archivos estructurados o no estructurados y pues también base de datos externos. Todo esto, cabe resaltar que no todos los datos siempre que poseemos como organización o como empresa son valiosos, ¿verdad? Creo que hay que saber diferenciar cuáles son los datos que son útiles y cuáles son los que no son útiles, pero creo que el saber identificar la utilidad de los datos nos ayuda en la toma de las decisiones futuras. Una vez nosotros hemos identificado o hemos recopilado toda la información a través de las diferentes fuentes, enlisté algunas, pero seguramente hay muchísimas más. Entramos en una parte bien importante hoy en día, que es cómo la tecnología nos está ayudando o cómo esta nos está beneficiando en la generación de los insights. Eh, si bien es cierto, la amplia cantidad de datos no es una barrera, sino es una oportunidad. La tecnología adecuada y el saber implementarlo nos va a ayudar a poder transformar esto en insights valiosos. ¿Y cuáles son esos beneficios? Eh, Aprendemos a entender muchísimo mejor al cliente, cuáles son esas necesidades que está teniendo. Aprendemos y nos ayuda a optimizar los procesos internos, nos ayuda a generar estrategias efectivas, a marcar la diferencia en la industria en la que estemos eh, compitiendo y adelantarse también a la competencia. Entonces, el desafío es aprender a ver los datos como una fuente clave para la toma de decisiones y no como una sobrecarga de información. Quienes realmente logren diferenciarlo, quienes realmente logren ejecutar eh, esta generación de información en una estrategia son los que serán los líderes para lograr verdaderos cambios dentro de sus organizaciones. ¿Y por qué es que logramos hacer esos cambios en las organizaciones? Porque el acceso a grandes volúmenes de datos nos permiten recopilar y entender esa información de diferentes fuentes. Como les mencionaba, el análisis en tiempo real es algo que la tecnología hoy en día nos está ayudando y nos está complementando en todas esas estrategias. Nos permite tener una segmentación avanzada.
¿Qué quiere decir? Que podemos tener los modelos y los algoritmos, aquí un poco de machine learning, que nos ayudan a identificar estos patrones y a segmentar audiencias de manera más precisa. Podemos llegar a tener análisis predictivos, esto de igual forma, analizando todos estos modelos estadísticos y técnicas de inteligencia que tenemos hoy en día en pro de futuras tendencias y de tomas de decisiones proactivas. Nos ayuda a visualizar datos, esto pues a través de gráficos o de dashboards interactivos, facilitando la comunicación de esos insights que vamos recopilando o que vamos armando durante la estrategia que queremos desarrollar. Y nos permite un mejor monitoreo de la competencia también. Hoy en día las herramientas de análisis competitivo pues permiten seguir en tiempo real estas estrategias de la competencia, ofreciendo información valiosa para ajustar la propia estrategia que tengamos como compañía. En conclusión, la tecnología no solo nos está facilitando la recopilación y los análisis de datos, sino también genera una mejor calidad en los insights generados. Genera que las empresas puedan ser más ágiles y competitivas una vez tengamos estas herramientas bien implementadas dentro de cada uno de los procesos de las estrategias que se quieran implementar. Eh, por mencionar algunas de las herramientas de analítica que hoy en día estamos utilizando y se está utilizando en las diferentes industrias, pues tenemos el IoT, que es un análisis de comportamiento muy enfocado en el shopper, la data geolocalizada con campañas de comunicación y la inteligencia artificial con métodos como A/B testing o análisis de conjuntos. Oye, David, y yo creo que ahí es importante mencionar, ¿no? Ese recurso que liberas o los tiempos, ¿no? También que te ayudan a reducir el tema de las herramientas tecnológicas, pues ahora lo enfocas más en la analítica, ¿no? En entender cómo esa información ahora me impacta y proyecta obviamente mi estrategia futuro. Correcto. Hola Emma, bueno, gracias ahí David por la introducción y bueno, bienvenidos a todos, feliz de estar acá. Vamos a hablar entonces un poco de estas tres herramientas que mencionó ahí David un poco, entonces explorar un poquito, entender para qué se usan y de qué manera y cómo son fuentes de información para la generación de insight y que se relacionan con el research tradicional que se venía haciendo hace un tiempo. Entonces, ¿qué es el IoT? El IoT es el Internet de las cosas, ¿sí? Es esta red colectiva de dispositivos vinculados. Y esto parte desde la llegada de estos chips de ordenador de bajo costo y las comunicaciones de gran ancho de banda, que hace que ahora tengamos miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Y esto significa que los dispositivos de uso cotidiano, como cepillos de dientes, aspiradoras, coches, máquinas, heladeras, aires acondicionados, pueden utilizar sensores, recopilar información, recopilar datos y responder de forma inteligente a los usuarios. Estos dispositivos que han sido dotados de estas capacidades de computación recopilan entonces todos estos datos de su entorno y las entradas de los usuarios, o sea, el uso que cada uno de nosotros le va dando, y esos patrones, y los comunican a través de Internet hacia la aplicación de IoT. Esta aplicación de IoT es un conjunto de servicios que integra todos estos datos obtenidos de varios dispositivos, ¿sí? de la red de dispositivos de IoT, y utiliza tecnologías de Machine Learning o inteligencia artificial para poder analizar los datos y tomar decisiones informadas. Entonces, estas decisiones informadas que toman estas aplicaciones de IoT, lo que hacen es viajar nuevamente a estos dispositivos y responden de forma inteligente a las nuevas entradas que nosotros le vayamos dando. Por eso es que llamamos que son dispositivos cada vez más inteligentes. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Acelera la innovación, el Internet de las cosas permite a las empresas acceder a análisis avanzados que encuentran nuevas oportunidades. Por ejemplo, pueden crear campañas publicitarias muy específicas mediante la recopilación de datos sobre el comportamiento de los clientes. Convertir información en acciones. Los datos recopilados y las tendencias históricas, como les mencioné recién, se pueden utilizar para predecir resultados futuros. Es decir, la información, por ejemplo, de una garantía puede emparejarse con los datos recogidos en IoT y predecir incidentes de mantenimiento. Entonces, esto le permite ofrecer un servicio proactivo al cliente y aumentar su lealtad. Por otro lado, aumentar la seguridad a través de la supervisión continua de la infraestructura digital y física, se puede optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia y reducir los riesgos de seguridad. Por ejemplo, los datos recogidos de un dispositivo
pueden combinarse con los datos de la versión del hardware para poder programar automáticamente las actualizaciones del sistema y de esta manera aumentar la confiabilidad de los equipos. Y por último, escalar soluciones diferenciadas. En las tecnologías de IoT pueden implementarse de forma centrada en el cliente y aumentar el nivel de satisfacción. Entonces, vemos que siempre el cliente va a ser quien está al final de esta cadena, ¿sí? Hacia donde va orientado todo este análisis. ¿Algún ejemplo claro? Sí, voy acá a mencionar un ejemplo claro o más tangible de la aplicación de estas tecnologías de IoT, y es, por ejemplo, sensores en las heladeras o enfriadores de las empresas de bebidas, ¿sí? Donde estos sensores permiten monitorar la actividad, como la apertura de puertas, el tiempo de apertura de esta puerta, el tráfico de personas delante del equipo de frío, el llenado de estos equipos, la temperatura ambiente o la temperatura de las bebidas. Con todos estos datos que van recopilando, las empresas pueden tomar decisiones justamente informadas, ¿sí? Sobre la frecuencia de visitas del vendedor, teniendo en cuenta los datos de llenado de estos equipos de frío para garantizar de que siempre estén llenos, la mejor posición de estos equipos de frío dentro de cada una de las tiendas, ¿sí? Y esto es teniendo en cuenta los valores de apertura de puertas o de paso de personas delante de los equipos de frío, que toda esta información se va recopilando a través de estos sensores. O programar tareas de mantenimiento en base a diferentes indicadores que son monitoreados en tiempo real. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que pueden tener estas tecnologías de IoT y que se reflejan directamente en accionables dentro de las compañías. Ahora vamos a hablar de lo que es la comunicación geolocalizada. ¿Qué son las campañas de comunicación geolocalizada? Es una estrategia de marketing que utiliza la geografía de los usuarios para poder ofrecer anuncios personalizados y relevantes. Y esto se logra a través de tecnologías como el GPS en los dispositivos móviles, las direcciones de IP o el uso de las redes Wi-Fi. La publicidad geolocalizada ofrece varios beneficios para las empresas, ¿sí? O sea, que son muy importantes, y algunos de ellos son la segmentación precisa, ¿sí? Ya que permite a las empresas dirigirse a audiencias específicas basadas en su ubicación, lo que mejora la relevancia de estos anuncios. El incremento de la tasa de conversión. Al mostrar ofertas y promociones cercanas, es más probable que los usuarios se sientan tentados o motivados a visitar una tienda y realizar una compra. Un mejor retorno de la inversión. Al enfocarse en consumidores que están físicamente cerca, justamente pueden actuar rápidamente y se puede aumentar la efectividad de las campañas publicitarias, mejorando la eficiencia de esa inversión y el retorno de esa inversión también. El análisis de los datos. Las empresas recopilan información sobre el comportamiento de sus clientes en diferentes ubicaciones, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre estrategias más personalizadas de marketing. Personalización de la experiencia. Ofrecen anuncios relevantes según la ubicación. Ofrecer anuncios relevantes según la ubicación puede mejorar la satisfacción del cliente y fomentar la lealtad de la marca. Y promociones en tiempo real permite enviar ofertas inmediatas a los usuarios cuando están cerca de un negocio, lo que puede impulsar las visitas y las ventas, ¿sí? En conclusión, ¿sí? Para cerrar este capítulo de campaña geolocalizada, podemos ver que no solo mejoran la efectividad en las estrategias de marketing, sino que también contribuyen a una mejor satisfacción del cliente y optimización de los recursos. Y posicionan a las empresas en una posición de éxito sostenible en un mercado que hoy en día que es sabido que es un mercado altamente competitivo. Entonces, hay que estar siempre generando esas dinámicas y impulsando para no quedarse atrás. Ahora vamos a hablar de esta tercera tecnología emergente que creo que ya muchos hemos escuchado, sí, estamos también un poco quizás abrumados ya de tanto machine learning, inteligencia artificial, sobre qué es, cómo se utiliza, de qué manera funciona. Bueno, la verdad es que estamos en una etapa, en una época en la que está el auge del machine learning y de la inteligencia artificial. Entonces, acá lo importante es entender cómo funciona, ¿sí? Y de qué manera, cuál es la mejor manera que podemos utilizarlo para que realmente nos sea una herramienta y que vaya orientado hacia la estrategia del negocio y que nos sirva como fuente de insight. Entonces, entender cómo realmente funciona y cómo lo podemos utilizar y que los fuentes de datos sean al final generadores de insight. El Machine Learning o aprendizaje automático, entonces, es una rama de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras
aprender de los datos. En lugar de seguir instrucciones programadas, que es lo que sucede en las metodologías manuales, el Machine Learning desarrolla de manera automática un aprendizaje que analiza los patrones y las tendencias en los datos para mejorar el rendimiento en tareas específicas. Entonces permite procesar datos y predecir resultados mediante varios pasos fundamentales que ahora voy a ir mencionando y también les voy a ir diciendo cuáles son los más importantes. En primer lugar, tenemos la recolección de datos. Se recopilan los datos, ¿sí? Antes de generar los modelos de Machine Learning, lo importante es recopilar todos los datos relevantes para el problema que se quiere resolver. Estos datos pueden ser estructurados como bases de datos o no estructurados como pueden ser imágenes. Luego se hace el procesamiento de datos. Se limpian y se transforman, ¿sí? Todos los datos que se incluyeron en el modelo se limpian y se transforman. Incluye la eliminación de duplicados, el manejo de valores faltantes, la normalización o la codificación de variables categóricas. Este paso es crucial porque asegura la calidad de los resultados. Luego viene la división de los datos. La división de los datos se refiere a separar los datos que se van a utilizar para la parte de entrenamiento y para la parte de prueba. El conjunto de entrenamiento se utiliza justamente para entrenar el modelo y el conjunto de prueba para evaluar su rendimiento. Luego viene la selección del modelo. Este es uno de los pasos más importantes y hay que tenerlo en cuenta de acuerdo al problema que queramos resolver. Existen modelos de regresión, ¿sí? Que son utilizados para predecir valores continuos, como pueden ser predicción de precios o estimación de costos, ¿sí? Calcular el costo de proyectos en función de variables como el tiempo, recursos o materiales. Otros modelos utilizados son los árboles de decisión, que estos modelos utilizan un enfoque más jerárquico para la toma de decisiones basado en algunas características específicas. Y esto puede ser utilizado, por ejemplo, para la clasificación de clientes, ¿sí? Determinar si un cliente es probable que compre algún producto basándose en sus características demográficas y comportamientos previos. Y el tercer y último modelo que existe son redes neuronales, que estos son modelos mucho más complejos y están basados en el cerebro humano, ¿sí? Donde están más orientados al reconocimiento de imágenes, ¿sí? El clasificar y etiquetar imágenes como un sistema de reconocimiento facial, ¿sí? O identificación de objetos en algunas fotos. Una vez que tenemos seleccionado el modelo, lo que se busca es entrenarlo, ¿sí? En esta etapa, el modelo se ajusta a los datos de entrenamiento. Va a aprender a clasificar patrones, a relacionar datos, a optimizar sus parámetros para mejorar la capacidad de hacer predicciones, porque la principal función para la que se utiliza Machine Learning es para predecir datos, ¿sí? Para predecir datos futuros que son datos no visibles actualmente. Luego viene la evaluación del modelo. Se utilizan métricas de rendimiento, ¿sí? Para poder evaluar el modelo y saber cómo se comporta versus el conjunto de pruebas. Luego viene el ajuste de los parámetros. Una vez que el modelo ya está evaluado, ya se seleccionó el modelo, ya se evaluó el modelo, lo que se hace es, se ajustan los parámetros, teniendo en cuenta, y esto nos va a decir si el modelo está hiperajustado, sobreajustado, perdón, o subajustado. Y luego viene la etapa de predicción. En la etapa de predicción ya está el modelo entrenado, ya está ajustado, ya se ajustaron todos sus parámetros y se busca predecir los valores que se hayan incluido en el modelo. Una vez que tenemos todos los datos, ya nos queda nuestro modelo armado. Este modelo, y acá viene la última etapa que no es la menos importante, la de monitorización y mejora continua. Los modelos de Machine Learning son modelos que en el corto plazo funcionan muy bien y predicen muy bien los resultados, ¿sí? Nos dan muy buenos resultados, pero no son modelos estáticos, sino que son modelos dinámicos. Estos modelos tienen que ajustarse permanentemente porque en el largo plazo dan errores. Entonces, este es el ciclo que permite a las empresas y a las organizaciones extraer el valor de sus datos y tomar decisiones informadas en base a predicciones muy precisas. Y el Machine Learning no es solo una herramienta poderosa, sino que también transforma la manera en la que las empresas operan. A partir de la toma de decisiones mucho más informada, mejorar la personalización, optimizar procesos, y el aprendizaje automático se convierte en un factor clave para el crecimiento y la competitividad en el mundo empresarial moderno.
Ahora vemos una pequeña frase donde nos destaca que los insights son fundamentales para que las empresas no solo comprendan a sus clientes y el entorno que operan, sino que también actuar de manera proactiva y eficiente. Entonces, estos conocimientos son claves para tomar decisiones informadas estratégicas. Y ahora vamos a pasar a entender justamente cómo englobamos estas técnicas, estas nuevas técnicas que fuimos viendo, ¿sí? Porque son técnicas emergentes en este mundo actual, y cómo se engloban o cómo conectan con las soluciones de research tradicionales que hemos venido trabajando hasta el momento, ¿sí? Donde vemos que el objetivo del research principalmente es entender las necesidades, las preferencias de los clientes, identificar oportunidades de negocio, tomar decisiones informadas, y este proceso incluye métodos como encuestas, focus group, análisis de datos secundarios, entrevistas, mystery u observacionales. Entonces, todos estos resultados ayudan a las empresas a desarrollar estrategias de marketing, lanzar nuevos productos, mejorar su oferta actual. Entonces, son herramientas clave para aquel negocio que busque crecer y adaptarse a las dinámicas del mercado. Sin embargo, con esta aparición de nuevas herramientas, tuvimos ese desafío de poder incluirlo y ver en qué parte, cómo enlazarlo, ¿sí? Para que realmente potencie el research tradicional y pase a ser un research no de bases de datos, ¿sí? De que encuentro un dato y se los pasamos a las organizaciones, sino que lo masticamos, lo transformamos y hacemos un research mucho más consultivo, donde no solamente damos el dato, sino a través de juntando con otras herramientas y metodologías actuales, buscamos dar insight de valor y que estén enfocados a las estrategias de negocio. Entonces, ahí es donde aparece dos de estas soluciones que vamos a contarles un poquito ahora, que son los A/B testing y los conjoint. Las metodologías de A/B testing, básicamente, o también llamadas pruebas de split o pruebas A/B, son tipos de estudios donde lo que se hace es, se prueban dos o más versiones de algún elemento para determinar cuál de ellas tiene un mejor resultado en relación con un objetivo específico. Vamos a tener, por un lado, grupos foco y por otro lado, grupos control. Los grupos control son grupos grupos de clientes o de usuarios donde no se aplica, no se modifica ninguna variable y son contra los cuales se van a contrastar los resultados para entender cuáles fueron los experimentos o palancas o aquellas variables que funcionaron mejor en los otros grupos. Y por otro lado vamos a tener los grupos control, los grupos foco, perdón. En estos grupos es donde vamos a modificar alguna variable y es esa la que vamos a ir midiendo en el tiempo para entender cuál de ellas fue la que mejor traccionó. Es importante destacar que para estos estudios de A/B testing tenemos que hacer una muestra representativa, ¿sí? Una muestra que sea aleatoria y representativa y de características similares, para probar cada una de estas palancas o variables o experimentos. Entonces, va a depender de la cantidad de experimentos, la cantidad de muestra que vamos a necesitar. Y los resultados que nos dan, en el research tradicional, nos dan este estudio, son el resultado de las palancas o de los experimentos individuales, ¿sí? Entonces, acá es donde aparece un poco este Machine Learning. ¿Cómo entra Machine Learning en los estudios de A/B testing? Justamente, lo que permite el Machine Learning es, a partir de una muestra de datos limitada, ¿sí? un conjunto de clientes limitado, puede generar ciertos escenarios, ¿sí? Y replicar ciertos escenarios para poder obtener resultados de experimentos combinados, que en el A/B testing tradicional no podíamos tenerlo. Y además a esto se le suman estudios de shopper, ¿sí? Porque como nos permite esa segmentación mucho más a detalle, los estudios de shopper permiten que, introduciéndole esta información que nosotros también relevamos, podamos tener predicciones mucho más complejas y basadas no solamente en los datos en los datos duros, sino también en datos de shopper, ¿sí? En datos más blandos para poder ir orientando en base a los consumidores que toman esos productos. Entonces, ahí si pasamos al próximo, vemos por qué utilizar Machine Learning en este tipo de soluciones. Justamente esto que les mencionaba recién. Con la ayuda de la inteligencia artificial es posible crear esos escenarios más grandes y realizar predicciones mucho más precisas, ¿sí? O sea, no solamente nos vamos a quedar con el dato duro, sino vamos a tener esas predicciones mucho más precisas. Donde las principales ventajas que
que Machine Learning le ofrece a las organizaciones son, por un lado, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y las predicciones precisas. Por otro lado, esa segmentación avanzada y la personalización, utilizar algoritmos para segmentar a las audiencias de manera mucho más efectiva, y es donde aquí entra esta parte de Shopper que estaba comentando recién. La optimización continua, ¿sí? Estas pruebas multivariables para que a través de estas técnicas no solamente podamos tener el resultado de A o el resultado de B, sino también podamos tener el resultado de A más B y tener con la misma muestra significativa. Luego la detección de anomalías, ¿sí? En este tipo de estudios siempre hay outliers, siempre hay datos que están por fuera. Entonces, con Machine Learning se pueden detectar estos outliers antes de que afecten a los resultados. Los análisis de causalidades, ¿sí? Interpretación de resultados mucho más profunda, ayuda a identificar las relaciones causales más profundas y que no son solo correlaciones, sino que proporcionan un entendimiento mucho más claro de qué variante funciona mejor que otra, o sea, qué experimento o qué palanca funciona mejor que otra, y no solamente por correlación. Y por último, optimización de los recursos, ¿sí? Esto es un poco que mencionaba Emma. Al analizar, al tener una herramienta mucho más potente que procesa mucho más datos y que hace predicciones mucho más sencillas, nos permite los recursos que antes se utilizaban para hacer toda esa analítica y que hoy se hace de una manera mucho más eficiente, los podemos utilizar para generar esos insights mucho más de valor y poder generar estas estrategias para poder llegar a cumplir esos insights y que estén alineados a la estrategia del negocio. Ok, y por último, tenemos pues el análisis del conjoint. Estos creo que esta herramienta también creo que la consideramos como una tecnología emergente o una metodología que hoy en día suma valor a toda esa generación de insights valiosos en búsqueda de las estrategias óptimas para las compañías. ¿Y por qué es importante o versus otros estudios? ¿Qué es lo que realmente nos está contestando o a qué le da respuesta a los análisis de conjoint? Y esto pues básicamente en decisiones clave del cliente versus los atributos que desean, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque acá no podemos, en muchos métodos tradicionales, solo se evalúa un atributo, ¿verdad? Creo que los análisis de conjoint nos aperturan y nos dan esa visibilidad al momento de correlacionar diferentes atributos, y esto pues definitivamente a través de toda esta inteligencia artificial pues nos permite simular otros escenarios con un conglomerado de atributos y una configuración bajo premisas estratégicas similares a las originales. Entonces, estas herramientas nos permiten tener elasticidades propias y cruzadas frente a distintos escenarios microeconómicos. Nos permite tener una evaluación de atributos frente a cada uno de los escenarios. Acá, al igual que en el A/B testing, pues podemos llegar a tener parte de Shopper Intelligence, en donde podemos llegar a reconocer esas necesidades o cuáles son esos hábitos o la misión, digamos, que están teniendo cada uno de los shoppers, el impacto en las promociones que se van teniendo en los consumidores o en ese nicho que querramos identificar, y conocer e indagar sobre demandas no satisfechas que actualmente pueda tener la industria. Y no satisfechas me refiero tanto por organizaciones de las que pertenecemos como las de las competencias. Entonces, si vemos las diferencias versus modelos más tradicionales, pues y que ya mencioné, pero es relevante remarcarla, pues es la limitación de atributos de un método tradicional versus un conjoint en donde nos da más apertura o nos puede ampliar esa categorización o esa evaluación de atributos. eh, Nos da esas elasticidades propias y nos ayuda a indagar, ¿verdad?, sobre esas conductas del mercado y del consumidor. Todo esto, ¿verdad?, nos ayuda a buscar combinaciones óptimas de cuáles son esos atributos que tenemos que prestarles foco, cuáles son esos atributos que probablemente quedan en un segundo plano. Y esto, pues, básicamente nos ayuda a maximizar eh, cada una de las variables que nosotros estemos analizando, pero primordialmente nos ayuda a maximizar todo lo que tiene que ver relacionado con los precios y el volumen de cada uno de los productos que nosotros querramos orientar esas nuevas estrategias en el mercado. Bueno, y ya ahí para ir cerrando, vamos a cerrar con algunas frases, ¿sí? De algunas personas bastante importantes. Acá en el caso de Philip Kotler, un economista, un importante economista, donde nos dice que la investigación de mercado no debe ser vista como una inversión,
como una inversión valiosa en lugar de o sea, debe ser vista, perdón, como una inversión valiosa en lugar de un simple gasto, ya que proporciona información importante y que puede orientar y mejorar la estrategia comercial, ayudando a las empresas a ser más competitivas y efectivas en el mercado. Por otro lado, tenemos ahí otra importante frase de Jim Collins, un importante investigador, que dice que el éxito empresarial no solo depende de la capacidad de adaptarse a esos cambios, ¿sí?, sino también de la habilidad de anticiparse a esos cambios y actuar en consecuencia. Entonces, utilizar esa información valiosa del mercado hace que las empresas estén mejor preparadas para prosperar y mantenerse competitivas. Y por último, una pequeña frase de Jeff Bezos, donde nos menciona que el aprendizaje automático es más que una simple tendencia. Es un componente esencial del futuro tecnológico y sugiere que aquellas empresas, que todas las empresas y las organizaciones deben adoptar y adaptarse a esta tecnología para mantenerse competitivas y aprovechar las oportunidades que les ofrece. Y es esto un poco lo que hemos venido hablando, de entender dónde es que se habla lo que estamos haciendo o lo que venimos haciendo con estas nuevas tecnologías emergentes para que se hablen y para poder potenciar hacia adelante. Ahí Ahí les haciendo, dejo un espacio. Sí, dale. justo Martín, justo ahí sí, haciendo reflexión justo de lo que nos compartían, yo creo que es claro, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos dos preguntas muy constantes cuando tenemos sesiones con nuestros socios de valor, con nuestros clientes, ¿no? Primero, tengo mucha información y no sé qué hacer con ella, ¿no? Cómo eso robustece mi estrategia, cómo eso robustece mi oferta de valor. Y estas herramientas sin duda son clave, o estas nuevas metodologías que han ido evolucionando en entender primero cómo hacer los cruces acertados, ¿verdad? Que nos den la información, los highlights, los key takeaways acertados, que nos ayuden a tomar decisiones con base en data y con base incluso no solo en el presente, sino ya ir prediciendo el futuro de manera más asertiva, pues ir evolucionando mis estrategias, ¿no? Por ejemplo, bueno, la llegada de un crecimiento en otros países, no tengo información, o tengo mucha información sobre él, pero no sé qué información es la óptima para tomar decisiones y empezar a priorizar mi estrategia de crecimiento, que lo hemos hecho mucho y creo que es hoy en día algo que es necesario para las empresas, ¿no? Ya no solo estar en un solo país, sino empezar a evolucionar y encontrar nuevos mercados. Y la otra es, bueno, yo ya tengo una estrategia y ahora no tengo la información, ¿no? ¿Cómo obtengo la información para saber y asegurar que mi estrategia es clara y realmente va a tener los resultados que todos esperamos? Entonces, bueno, esa es otra manera de verlo, ¿no? Estas metodologías que hoy nos mencionaron y estas herramientas nos habilitan pues ya un sinfín de datos que nos ayudan a evolucionar con los cruces ideales, con la analítica necesaria, a evolucionar y robustecer nuestras estrategias comerciales, ¿no? Les mencionaba ese caso en específico de Good Growth, de entender en qué países debo de abordar y no solo qué países, entendiendo la oferta o el size of the price, ¿no? Sino también con qué oferta de valor yo tengo que llegar, con qué portafolio, con qué precio, bajo qué condiciones de go to market. Entonces es importante entenderlo para robustecer y de verdad que se complemente una estrategia ideal para poder transformar nuestras compañías. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, si no procedemos a cerrar la sesión. Creo que por ahí, bueno, creo que fueron bastante claros, los felicito a ustedes dos, la verdad que son herramientas que nos dan visibilidad de cómo ha ido evolucionando el research tradicional y cómo ya no se queda solamente en bases de datos, ¿no? Sino ya cómo esto impacta directamente en la ejecución, sí, estratégica, táctica y operativa de las compañías. Buenas para Seguro. platicarlas y dale, Perdón, ahí Martín. además, si querés, para cerrar también, justo el challenge acá, y que lo mencionó David al principio, es entender que no toda la información que hay es relevante, ¿sí? Entonces hay que poder entender cuál es la información que realmente sirve y cuál es la que podamos transformar en un insight. Y algo que nosotros hacemos mucho es unir bases, ¿sí? Unir bases, unir distintas fuentes de información, meter en las distintas herramientas, y con esto no solamente trabajamos con información interna de la compañía ni con información externa, sino con todo junto, y los insights que salen son mucho más valiosos, ¿sí? Entonces, ahí está el desafío, entender primero qué información es valiosa y después de qué manera se puede correlacionar esa información, se puede unir para obtener los mejores insights, y siempre siempre buscando que estén orientados a la estrategia del negocio o no, porque pueden haber insights que
que tengan una nueva estrategia o que disparen una nueva estrategia, unos nuevos disparadores dentro de la organización, y eso es lo más valioso que da el research consultivo. Seguro, seguro que nos reten, ¿no? La estrategia, si vamos por un camino correcto, incluso hay que tomar alguna otra alternativa. Y justo, bueno, para los que no nos conocen quién es Market One, ¿no? Combinamos tres pilares o tres áreas de trabajo importantes, que es Consulting, Research y Tech Solutions. Ya mucho nos habló David y Martín de cómo esto congenia en una sola solución, donde parte de los datos que recopilamos con estos medios tecnológicos, con estos habilitadores, pues los transformamos ya en highlights o en estrategias muy profundas que permiten la transformación de sus compañías. Adelante, David. Un poco para que conozcan dónde nosotros tenemos participación dentro de este tipo de proyectos también de modelos de segmentación, estrategia comercial y muchos más. Pues bueno, son digamos, industrias desde alimentos y bebidas, farmacéuticas, fintech, empresas de venta incluso de herramientas de trabajo, empresas de consumo masivo, empresas de commodities. Entonces, bueno, hemos trabajado en 8 industrias diferentes en más de 20 países y eso nos ayuda muchísimo a también traer extreme benchmarking, traer información, traer cómo se están comportando los diferentes mercados y aportar también a las soluciones y a las estrategias que ustedes van formulando con esta información. Dale, David, por favor. Un poco para que sepan, también tenemos oficinas en Argentina, Brasil y en Guatemala, donde atendemos todos los países de Latinoamérica y obviamente en México, donde atendemos tanto los clientes de México como Norteamérica y bueno, a veces damos soporte también en Centroamérica. Tenemos más del 85% de nuestros clientes son recurrentes, más del 9.3 en NPS externo, que obviamente nos habilita y nos da esa oportunidad de tener clientes recurrentes y generar lazos a largo plazo, y más de 140 proyectos anuales, ¿no? En promedio que ejecutamos año tras año. Y bueno, por último, les dejamos nuestra información por si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar o alguna problemática incluso que quisieran discutir para resolver. Estamos abiertos a compartir y a platicar con todo gusto. Les agradezco que se hayan sumado a este espacio. Por ahí tenían dudas de si este video se comparte. Lo podrán encontrar en nuestras diferentes redes sociales, LinkedIn y YouTube. Y nada, esperemos que nos sigan acompañando en los diferentes webinars que vayamos haciendo en próximos espacios. Muchas gracias, David, Martín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que pasen feliz tarde. Gracias.